para ustedes no es novedad, porque si se acuerdan, la familia de la sans serif aparecía en el Perusal 1, ya en la rotulación, ¿sí? Aparecía la familia de las romanas, aparecía la familia de la sans serif, no recuerdo si aparecía también la familia de las manuscritas, y por allí alguna otra familia, ¿sí? A ver, no hay sans serif antes del siglo XIX, es propia del siglo XIX. ¿Por qué aparece en el siglo XIX? Miren, en la historia nada es porque sí, ya todo tiene una razón de ser. ¿Por qué surge en el siglo XIX? Precisamente los culpables son el periódico y el afiche. ¿Qué pasaba con el periódico y el afiche? Ustedes deben imaginarse que los primeros periódicos no eran como los de hoy, los pocos que se imprimen hoy, que tienen 10, 12, 15 páginas. Los europeos peor, los periódicos europeos son de este grosor. El ejemplar del domingo, no puedes estar todo el domingo leyendo el periódico que no te lo terminas, ¿ya? En esta época no, el periódico era de 4 páginas. Eran 2 a 3 doblados por la mitad, 4 páginas. Máximo, ¿ya? 6 páginas, no eran más, 3 a 3, ¿ya? Como era completamente textual, necesitaban contraste de tipografías, y para generar contraste de tipografías necesitamos utilizar muchas tipografías, por eso empiezan a crear con el pantógrafo tanta tipografía. Pero además necesitaban que determinadas partes del cuerpo del texto fueran más fácilmente legibles. ¿Cuándo la tipografía es más legible? Cuando no tiene serif. ¿Qué es en realidad una sans serif? Una tipografía romana que le han cortado la serifa, porque recuerden que la serifa es simplemente decorativa, es consecuencia del error, ¿no? De la herramienta que se utilizó, quedó bonito y lo dejaron, ¿no? Fue un error que quedó estéticamente bien, ¿sí? Pero el problema es que es menos legible una romana, una tipografía que tenga serifa, que una tipografía que no la tiene. Es de lógica entonces que si tú quieres, cuando la persona ve el periódico todo lleno de texto y quieres que vea un titular, lo más adecuado es que ese titular sea legible y que sea con sans serif, ¿ya? Lo mismo pasaba con el afiche, todo un afiche lleno de tipografías, ¿ya? De repente esa persona no tenía tiempo, no tenía ganas de ponerse a leer ese pocotón de texto. Le interesaba nomás el titular para saber de qué se trataba. Entonces interesaba que esos titulares pudieran ser sans, ¿ya? ¿Quién inventa la sans serif? Acá tienen la sans serif. Y aquí tienen el autor, que les debería sonar. ¿Quién era Caslon? ¿Dónde vimos a Caslon? En el capítulo 2. Sí, ya lo hemos visto ahora, en este segundo capítulo. Caslon, si se acuerdan, era el impresor y fundidor de tipos asociado, era colega de Baskerville, era del siglo XVIII y era asociado a una de las dos principales universidades británicas, ¿ya? Los Caslon fundan su primera imprenta y fundición a principios del siglo XVIII, ¿ya? 100 años después, la misma familia Caslon inventa la sans serif. Recuerden que los Caslon y Baskerville eran británicos, ¿sí? Aquí lo dice, miren, William Caslon Jr., que era William Caslon Jr., fundidor de letras, fundidor de tipos, ¿sí? Y fíjense que está hecho sin serif. Este Caslon era el Caslon IV, aquí lo tienen. ¿Qué significa que era el Caslon IV? ¿Ya? Que durante 100 años todos llevaron el mismo nombre y el mismo apellido. Todos eran William Caslon. Entonces, el que funda, William Caslon I. Ya el hijo, William Caslon II. El nieto, William Caslon III. Y el de aquí era el bisnieto a principios del siglo XIX, 100 años después, William Caslon IV. 4 generaciones de impresores que se fueron heredando, ¿verdad? Traspasando de generación en generación la imprenta y la fundición. ¿Ya? ¿Ok? Este es lo más paradigmático del siglo XIX en cuanto a tipografía se refiere. Veremos mucha tipografía, pero esta es la más
la más paradigmática, porque de hecho no es solamente tipografía, con ella nace una familia tipográfica. ¿Sí? Número 2. ¿Qué pasa con las romanas? ¿Desaparecen? No. Las romanas siguen la tradición, ¿verdad?, de Caslon y Baskerville en Inglaterra, de Bodoni, aquí tenemos Bodoni en Italia, ya, o de Francia, ya de imprentas como la de Didot, la de Fournier, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué sucede en el siglo XIX con las romanas? ¿Ya? ¿Cuál es la gran innovación de las romanas? Porque la romana en sí no era innovación, porque ya hace 350 años que están elaborando romanas. La gran innovación es el tamaño. Periódico grande, afiche grande, tipografía grande. ¿Se lo ven como todo? Todo va paralelo. ¿Ya? Si se acuerdan, que la semana pasada pero no recuerdo si fue el lunes de la semana pasada o fue la semana que entregué calificaciones? Yo dibujé cómo había evolucionado la diagramación de la tipografía y si se acuerdan, ya dije que en el siglo XVII Simonio y Grandjean, que eran de la imprenta real francesa, ya habían conseguido crear una gran cantidad de romanas dibujando de forma distinta la serifa, ¿se acuerdan? Gracias a qué? Al papel milimetrado, ¿ya? Entonces, si yo hago aquí, aunque esté mal hecho el papel, intento imitar el papel milimetrado, recuerden que el papel milimetrado tiene todo de líneas que son nada, es 1 milímetro lo que separa una línea de la otra. Cada milímetro, imagínense que estos son los milímetros, yo aquí lo exagero, ¿ya? En tipografía se le llaman puntos, ¿ya? Entonces, una tipografía que esté aquí, imagínense que aquí yo tengo 30 puntos, significa que esa tipografía tiene un tamaño de 30 puntos. ¿Qué sucede? Que hasta el siglo XIX, que una tipografía tuviera 30 puntos ya era una tipografía muy grande, no era normal, ¿ya? Normalmente las tipografías todas tenían menos de 30 puntos. ¿Qué sucede en el siglo XIX? Que se necesitan titulares grandes, se necesita que el titular, ¿no?, del periódico sea grande, que el titular del afiche sea grande, ¿ya? Empezamos a encontrar tipografías de entre 30, 40 o 50 o más puntos, ¿sí? Por lo tanto, encontramos tipografías de este porte, ¿sí? ¿Ok? ¿Para qué? Para que sea más legible. Lo que ven acá ya son estas tipografías que tienen muchos puntos. Esta de aquí concretamente es de Thomas Cotterell, que era un tipógrafo británico, especialista en crear tipografías de gran tamaño, pero la particularidad es que estas tipografías no se funden en plomo, porque eran demasiado grandes, es decir, se hubiera necesitado una cantidad ingente de plomo, ¿ya?, para fundir, y hubiera quedado un tubo enorme para fundir el tipo. Se hacían así como hoy en día se utilizan para muchas cosas moldes de queso, ya él lo hizo con moldes de arena. ¿Sí? ¿Ok? No las hizo en plomo, no eran de plomo. Tipografías de un puntaje tan grande, de un tamaño tan grande, normalmente el plomo tú haces tipos de este porte, máximo esto. No, es que estas eran de este porte, eran doble. ¿Ya? ¿Ok? Entonces no se fundían. Cotterell fue el que inventa a finales del siglo XVIII, y ahí se popularizan en el siglo XIX en periódicos y afiches, la tipografía de más de 30 puntos. Es decir, de gran tamaño. Recuerden que todo es grande en el siglo XIX. ¿Sí? Otra innovación tipográfica es lo que ven aquí. Y lo pueden dibujar para sus apuntes, ¿ya? El 3D, la perspectiva. Hasta este momento siempre la tipografía había sido 2D, había sido llana, ¿ya? No tenía profundidad. En el siglo XIX, Vincent Figgins, todos son británicos, ¿ya? Vincent Figgins, lo tienen acá, todas estas tipografías son de Figgins, ¿ya? Pero la que quiero que recuerden es esto. En el siglo XIX nace la tipografía 3D, con profundidad, con volumen.
¿ya? Muy utilizada sobre todo en los afiches, en el mundo del afiche, ¿ya? Especial, especial. ¿De acuerdo? Y lo dibujan, cogen una letra y la dibujen con la perspectiva, le hacen una flechita allí y le ponen fishes. No coloquen nombres, no coloquen William, no coloquen Thomas, no coloquen Robert, porque esta gente todos se llaman igual, todos son Williams. Imagínate, Caslon, 4 generaciones de Williams, vete por saber, el primero, el segundo, no coloquen, y en Inglaterra todo el mundo se llamaba William, ¿ya? William, Thomas, Robert, todo el mundo se llamaba igual. Entonces, yo lo menciono porque me acuerdo, a veces me acuerdo, a veces no. Cuando lo menciono es porque me acuerdo, y cuando no lo menciono es que de repente no me acuerdo. ¿Ya? Siempre con el apellido, solamente utilicen el apellido. Verán que en el examen yo nunca pongo el nombre, si te pongo el nombre nomás es la inicial. ¿Ya? Voy directamente al apellido, para que no se confundan. ¿Ya? Porque ya les digo, todos se llaman igual, entonces uno se termina haciendo bola, ¿ya? Se utiliza el nombre. ¿Qué más? Y finalmente lo que se les llama los tipos egipcios. Aquí les explico otra anécdota que le comentaba el grupo de la mañana, que el día de ayer me fui acordando de ustedes. Creo que con ustedes no salió el tema, creo que fue con el grupo de la mañana. Recuerden que mencioné que en el siglo XVIII ya es el siglo de la Revolución Francesa. ¿Qué implicó la Revolución Francesa? Implicó que la ciudadanía francesa, ya cansada de las crisis económicas, de las guerras y de la extrema pobreza del país en el siglo XVIII, por el despilfarro de los Borbones, ¿sí? de su propia monarquía, pues se levantan en armas y nace la Revolución Francesa, ¿verdad? Van a palacio, detienen a los Borbones, los llevan a una plaza, primero los encarcelan en Versalles, después los pasan por la guillotina. Y a partir de ahí pues, se declara la República Francesa. ¿Quién empieza gobernando? El famoso Napoleón. ¿Por qué me voy acordando de ustedes? Ahora, anécdota aparte. Ya me voy acordando de ustedes porque ayer me escribió un compañero de aquí de la ESPOL y me manda un artículo de La Vanguardia, que es uno de los periódicos españoles. Porque resulta que en España han publicado el libro del ex rey de España. No sé si saben que el ex rey de España hace años se exilió a Abu Dhabi, a Emiratos Árabes, porque se armó un escándalo en el país, porque es Vox Populi, que es altamente mujeriego. No es broma, lo digo en serio, ¿ya? Puede provocar chiste, pero todo el mundo lo sabía, pero nunca los medios lo comunicaban, lo tenían prohibido, ¿sí? Pero ya fue tan descarado hace unos años atrás que ya los medios con total desparpajo decidieron no callarse y hacerlo público. ¿Por qué? Porque una de las últimas amantes, que era una alemana,